Bueno, buenos días, chicos de cuarto año ya. Hemos cambiado totalmente la visión de la geografía que vamos a ver este año. Este año vamos a estudiar la geografía de la globalización. Dejamos de lado la regionalización de Argentina, la parte física, y vamos a estudiar el contexto global, lo que es la globalización, la mundialización. Para empezar a estudiar este tema, yo ideé un trabajo práctico donde vamos a hacer un breve repaso teniendo en cuenta algunos conceptos que ya estudiamos el año pasado, pero los vamos a aplicar en la geografía nueva, en la de este año. Los conceptos principales que vamos a trabajar, que ustedes los van a ver en el primer trabajo práctico, que ya está subido en el aula del Classroom, a la cual todos ustedes ya están invitados, habla principalmente de una serie de términos que ustedes el año pasado han utilizado y que a veces parecen sinónimos. A veces usamos uno u otro y parece que dijéramos lo mismo, y no es así. Hay términos que tienen que quedar específicamente claros cada uno porque indican cosas diferentes. ¿Cuáles son esos términos? El término país, el término estado, el término nación, el término república. Cada uno de ellos implica cosas diferentes. El año pasado usábamos mucho el término país y el término estado, ¿sí? A veces decíamos la nación argentina, el estado argentino, pero principalmente país. ¿Por qué? Porque estos términos se refieren principalmente a una parte de la superficie terrestre, cualquier parte de la superficie terrestre. Yo acá puedo usar un globito con un dibujo antiguo. Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Colombia, países que son una parte de la superficie terrestre y están encerradas por un límite. Cualquiera de ellos. Si nosotros hablamos de país, es solamente eso. Si hablamos de estado, ya involucra un límite bien definido, bien dibujado, que circunscribe, que rodea una parte de la superficie terrestre. El estado adentro tiene ciertos elementos. Atención, tiene una población. A esa población la rige, la dirige, la maneja, la guía un gobierno. Ese gobierno, en nuestro caso, es un gobierno democrático, que lo elegimos cada 4 años. Ese gobierno no hace lo que quiere, está regido por una constitución. Si el Estado cumple con estos elementos, tiene un límite, tiene una población, una superficie, un gobierno y un sistema jurídico, 5 elementos, es un Estado. Ahora, ¿cómo ese Estado se transforma en una república? No todos los Estados lo son. Una república es la que sigue como forma de gobierno la representativa, la republicana y la federal. Federal, en el caso nuestro, 23 provincias y una ciudad autónoma. Ustedes lo estudiaron bien en tercer año. Estas formas de gobierno refieren a que las provincias que componen un país son autónomas, pero están regidas por un gobierno nacional. ¿Bien? Un gobierno nacional que también es republicano, o sea, quiere decir que sigue los 3 niveles de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial, y esos 3 poderes del Estado se rigen en la nación, en la provincia y en la municipalidad de cada parte de esa superficie terrestre. Ahora bien, tenemos el término país, tenemos el término estado, tenemos el término república, tenemos el término nación. ¿Cuándo un país es nación? Argentina también es nación. Cuando los pobladores que nacen en esa parte de la superficie terrestre se sienten identificados por un lugar, por un grupo de tradiciones, por un grupo de ideas, fechas patrias, gustos, comidas, religiones, idiomas a veces, que los identifican. Ustedes son argentinos y se pueden ir a vivir a otro país. Por ejemplo, se van a vivir a Brasil. Sin embargo, cada vez que escuchen el himno nacional argentino, van a sentir el sentimiento de la nacionalidad argentina y les va a traer recuerdo de todo esto que yo les estoy diciendo. Entonces, si nosotros hablamos de Argentina o de varios países del mundo que se nos parecen, podemos decir que son países, que son estados, que son repúblicas, que tienen varias naciones adentro. Pero ustedes fíjense que hay naciones en el mundo que no tienen estado propio. Por ejemplo, los gitanos.
Los gitanos son una nación que andan desparramadas por el mundo y todavía hoy no se está bien seguro de dónde salieron los primeros gitanos. No tienen un estado. Si nosotros echáramos a los gitanos de nuestros países, ellos no tienen un estado propio al que acudir. Los judíos es otro ejemplo. Ellos desde 1945, con la ayuda de Estados Unidos, fundaron su estado propio, que es Israel. Pero antes los judíos, con la diáspora, estaban dispersos por todas partes del mundo. Pero si los echaban de esos países, no tenían antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un estado propio. Ahí lo tuvieron, Israel. Hay varias naciones en el mundo que andan dispersas y tienen estados propios, pero han sido echados o por guerras o por persecuciones o por problemas de ambientales graves y han tenido que irse de sus propios estados y están dispersas por el mundo. Bien, si nosotros tenemos en claro entonces estos términos, que ustedes en el primer trabajo práctico los van a tener que ampliar con una definición del diccionario, pero teniendo en cuenta lo que están escuchando en este video, vamos a tener claro una serie de conceptos como para empezar a trabajar en cuarto año. ¿En qué vamos a empezar a trabajar? En las formas de estado. Y primero que nada, vamos a trabajar con el estado moderno. El estado moderno es aquel que tiene un límite, un sistema de gobierno, un sistema jurídico, lo que ya decíamos, una población, pero a la vez respeta y hace respetar los derechos humanos, se organiza de acuerdo a su sistema republicano. Y ese estado moderno, como los varios que vamos a estudiar ahora, atención, nosotros vamos a estudiar un grupo de estados modernos, pero hay muchos más formas de estado. Vamos a estudiar los principales, los que vamos a estudiar este año, los que vamos a utilizar, este año. Y vamos a empezar con el estado liberal, con el estado de bienestar, con el estado neoliberal, con las monarquías, que es un sistema antiguo pero todavía se sigue usando, y con las dictaduras, las lamentables dictaduras nacionales. La definición de cada una de estos modelos de Estado lo vamos a dejar para el próximo. Ustedes en la primer parte del trabajo, con el material que tienen en el cuadernillo, que tienen en las copias que yo les subo en el Classroom, van a poder definir los términos que hablábamos al principio, con lo que acaban de escuchar y con ayuda del diccionario, y además van a empezar a definir el estado moderno. Y nada más. Los distintos tipos de estado lo vamos a dejar para la próxima clase. Espero que nos estemos viendo prontamente y en forma presencial. Les mando un abrazo y que esta guía salga de la mejor forma posible. Cualquier cosa se están comunicando conmigo por el Classroom. Nos vemos, chicos.